Buenas tardes a todos, bienvenidos a este foro, a este debate, ¿no? Voy a tratar de hacer rendir estos 15 minutos concentrándome sobre todo en el impacto que este nuevo descalabro de la economía capitalista mundial puede tener sobre Venezuela y plantear algunas alternativas, ¿no? Terminar con un enfoque más bien propositivo de lo que deberíamos hacer, ¿no? Para minimizar el impacto de las recurrentes crisis del sistema capitalista mundial sobre la economía y la sociedad venezolana, ¿no? Rápidamente voy entonces a plantearnos algunos factores que eventualmente pudieran estar afectando la demanda de petróleo y en consecuencia repercutiendo sobre el precio al cual Venezuela vende el barril de petróleo en los mercados internacionales y por lo tanto afectando la renta petrolera, que es la que fundamentalmente financia el gasto público y mueve la economía nacional. Por un lado, bueno, ese comportamiento errático, ¿no?, de la economía capitalista internacional siempre va a repercutir sobre los precios del petróleo. Todos sabemos que cuando la economía está en crecimiento, en expansión, hay un incremento en la demanda del petróleo y eso por supuesto anima una recuperación, un aumento en los precios. Si el petróleo se vende a buen precio en los mercados internacionales, Venezuela entonces tendrá un ingreso considerable o superior. Y ocurre todo lo contrario cuando la economía entra en etapas de recesión, ¿no? Cuando se desacelera o cae la velocidad, el ritmo de actividad económica, eso se traduce entonces en una reducción de la demanda de petróleo y en una baja en la cotización del crudo en los mercados. Y por supuesto eso entonces va a afectar la renta petrolera y va a afectar la capacidad de financiamiento del Estado, del gobierno. Un factor que afecta con mucha frecuencia también la demanda de petróleo es el uso de los inventarios, ¿no? El uso de las llamadas reservas estratégicas que tienen las principales potencias consumidoras de petróleo, ¿no? Ese uso de los inventarios, ese uso de esas reservas estratégicas también suele tener impactos, ¿no? Tanto en lo que es la compra de petróleo en los países de la OPEP y en consecuencia en el precio. Por otro lado, estamos en presencia de crecientes, ¿no?, regulaciones ambientales, un auge en el consumo de biocombustibles, el desarrollo de fuentes alternas de energía, la imposición, ¿no?, de exigentes, de severos estándares que también repercuten en la demanda de petróleo. Y asimismo, el desarrollo, ¿no?, de lo que se ha venido dando en llamar la economía del conocimiento, ¿no?, un nuevo paradigma tecnoeconómico cada vez más intensivo en el uso de información, de conocimientos, de tecnología, menos intensivos en el uso de materias primas y energía, donde el coeficiente de consumo de energía o de petróleo por cada unidad de producto tiende a ser menor. Y por otro lado, bueno, finalmente el descubrimiento de reservas, ¿no?, de petróleo en países no OPEP que antes importaban petróleo y empiezan entonces a ser autosuficientes, ¿no? Todos esos son factores que debemos tener en cuenta porque van a influir en mayor o menor medida en lo que es la demanda de petróleo y los precios. Ahora, ¿cuáles serían el impacto, ¿no?, sobre Venezuela? ¿Por qué nos interesa observar la marcha de esta nueva etapa de la crisis económica, de la crisis del sistema capitalista mundial? Bueno, en primer lugar, lo que ya dijimos, pues esa recesión económica está muy asociada a la evolución de los precios. Si hay recesión, si hay
menor actividad económica a nivel internacional, habrá menos necesidad de energía, menos demanda de energía, menos demanda de petróleo, el precio del barril se reduce, disminuye la renta petrolera, habrá menos ingresos fiscales, ¿no? Todos sabemos que la declaración de impuestos sobre la renta que más pesa en la recaudación fiscal, o la que más pesa, es justamente la que hace PDVSA, ¿no? Y eso significará problemas, ¿no?, de flujo de caja y de recursos a mediano y largo plazo para financiar el socialismo rentista venezolano. No olvidemos que el avance en los indicadores sociales en Venezuela se debe fundamentalmente a la inversión social de la renta petrolera, ¿no? Por eso hablo de un socialismo rentista, ¿no? Una caída significativa, prolongada de la renta petrolera, semejante, por ejemplo, a la que se dio a finales del año 2008 y a lo largo del 2009, tal como ocurrió en el año 2009, puede significar una reducción, una disminución de los recursos para las misiones sociales. Cuando uno analiza el gasto social y las transferencias sociales de PDVSA a lo largo del año 2009, que fue un año muy malo para los precios del petróleo, ve cómo esas transferencias sociales se redujeron de manera significativa, continuaron recibiendo importantes volúmenes de recursos las misiones sociales más importantes, más emblemáticas, pero muchas otras prácticamente entraron en actividad y desaparecieron. Una situación muy apretada de ingresos fiscales por parte del gobierno pudiera significar la posposición, ¿no?, de beneficios laborales a trabajadores fundamentalmente de la nómina pública, que se sumarían, bueno, a las deudas, ¿no?, que con frecuencia se reclaman desde las universidades, pagos de cestatiques, de bonos, de primas, etcétera. Igualmente lo que ocurrió en el año 2009, ¿no?, cuando hubo un retraso en los pagos a contratistas, a proveedores, y entonces se produce una paralización, ¿no?, en la marcha de ese tipo de proyectos, y muchas veces acompañado de una poda en las nóminas en un auge del desempleo, ¿no?, y los problemas que pudieran presentarse para pagar la deuda, ¿no? Esos serían algunos, ¿no?, de los impactos que tendría sobre Venezuela. Hay que tenerlos muy claros, ¿no?, porque la mejor estrategia es siempre prepararse para el peor de los escenarios y tratando de que no ocurra el peor de los escenarios, pero estar en todo caso preparados para encararlo, para enfrentarlo y para superarlo. Las alternativas, ¿no? Entonces, aquí voy a presentar alternativas de corto plazo, ¿no?, las alternativas de urgencia, ¿no?, que generalmente a las que generalmente se apela, se acude, unas alternativas de mediano plazo que tienen que ver con la diversificación de las relaciones económicas internacionales de Venezuela en el contexto de la construcción de un mundo multipolar y en la búsqueda del equilibrio internacional, y unas alternativas ya de más largo plazo, que son las que deben comenzarse cuanto antes, ¿no?, porque justamente las estrategias, ¿no?, que tienen un mayor tiempo de maduración son las que deberían empezarse más rápido. Bueno, por un lado, tendríamos una rigidez, ¿no?, para poder reducir el gasto público, sobre todo tratándose de un año electoral, ¿no? Había un margen de maniobra en la emisión de letras de tesoro, ¿no?, para recoger recursos en el corto plazo, y otra alternativa sería llevar al máximo el endeudamiento con el BCB. Ahora, ¿cuál es el menú, ¿no?, de instrumentos? ¿Cuál es la gama de recursos a las cuales puede apelar el gobierno en una circunstancia como esta para tratar de compensar lo que pudiera ser una eventual caída del ingreso petrolero derivado de esta profundización o recrudecimiento de la crisis económica internacional? Bueno, varias de estas ya se han utilizado, pues, en años anteriores, ¿no? Varias de estas medidas ya se han aplicado, ¿no? Y hay otras que se han pospuesto durante largos años, ¿no? Por un lado, el ajuste cambiario, ¿no?, o la devaluación, ¿no? Ya vimos cómo en el año